Qué triste debe ser la vida de aquellas almas que hacen juicios al otro una constante, poniéndose en lugar de juez o Dios moral. Qué triste para aquellos personajes que solo ven salir el sol de la satisfacción, ejecutando un juicio negativo hacia el otro. Qué triste determinar el actuar ajeno desde nuestra perspectiva, sin contemplar las circunstancias que rodean a mi prójimo. Qué triste que la humanidad se dedique a hacer juicios de valores más que a reflexionar sobre uno mismo. Claro, diría Carl Jung, pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar. Pero yo le contestaría que no estoy de acuerdo, que todos los humanos tienen la facultad de pensar, no solo los grandes filósofos o titulados tienen ese privilegio. Esa afirmación esconde ya un juicio negativo hacia el otro. Aceptar sería quizás el concepto a utilizar para menguar ese vicio humano cotidiano de culpar, de sentenciar o condenar, que es la voluntad pura del juicio a la persona, llegar a una conjetura negativa. Porque si algo estoy seguro es que todo juicio busca de antemano encontrar algo desfavorable en el otro. Será quizás que aceptar la naturaleza de los hechos o los actos de los humanos es un principio fundamental para no juzgar y vivir en armonía con el medio que nos rodea. Aceptar que las fuerzas mundanas que nos gobiernan no responden a nuestros caprichos humanos. Aceptar que el otro no piensa ni actúa como nosotros quisiéramos. Aceptar que la vida se nos presenta con un sinfín de dificultades que pretendemos corregir en una lucha en vano que desgasta nuestro espíritu. Quizás entonces sería pertinente aceptar todo lo que sucede a nuestro alrededor sin juzgar si es bueno o es malo, sin ponernos en lugar de juez moral que inmediatamente que observa un hecho o un actuar debe juzgar si es bueno o es malo. Y si es malo, como sucede en muchas ocasiones, maldecimos sin piedad. El rencor y la venganza se adueñan de nuestra alma para desear el mal al humano que actuó de forma errónea, según nuestro criterio. O peor aún, maldecimos al universo y a la naturaleza misma por todos los fenómenos que chocan con nuestros proyectos. Suele suceder que el humano pretende tener el control no solo de su vida, sino del entorno que lo rodea y a veces incluso de cómo piensa el otro y cómo actúa. Y si esto no sucede, el juicio se presenta en nuestro ser. Así que de este modo el único juicio que doy por válido éticamente es el juicio de nuestro propio ser, en una mirada introspectiva y espiritual. Todo juicio a lo externo de nuestro ser solo produce tristeza y desentimiento entre seres. ¿Por qué nos creemos con el derecho superior de que somos más que los otros o distintos y debemos juzgar? Parece que no nos percatamos que el juzgar arrastra infinidad de sentimientos desgraciados, tanto para el otro como para mi ser. La bronca, la envidia, la venganza, la discordia, el enojo y otros tantos conceptos negativos se presentan para derribar la paz en sociedad. Y si hablamos de juzgar, inmediatamente aparece en mi cabeza la palabra justicia, aquella tan bastardeada y violada por la institución que lleva su mismo nombre. La justicia como poder judicial, esa que lo único que puede atinar es a castigar sin piedad al humano que ha errado su actuar o no encaja con los lineamientos de lo que llamamos justicia. Esta institución burocrática y corrupta es incapaz de evitar cualquier mal y llega solo para imponer lo que ella misma llama justicia, y que según mi punto de vista solo es venganza. El peor de los sentimientos que puede experimentar un alma que solo quiere ver sufrir al que llama delincuente. Y así, en vez de evitar los males sociales, llenamos las cárceles y buscamos la forma de hacer el mayor daño posible a quien se ha equivocado o errado su camino, o aquel que el contexto socioeconómico y cultural lo ha puesto en un lugar desfavorable ante la sociedad, aquella misma que se cree moralmente correcta. Y así los castigamos por ser pobres, delincuentes, inmorales o no compartir los ideales éticos de qué es lo bueno y qué es lo malo. De este modo nos volcamos a enjuiciar
y no evitar que sucedan estas desgracias. El poder político toma de la mano a su amiguita la justicia para juntos ejercer el poder más aberrante y autoritario que ha creado el humano, y al mismo tiempo demuestran su incapacidad para evitar desgracia en los otros. Aberración absoluta, indignidad humana, querer curar un mal con otro mal. Ignorancia sublime y falla ética, proporcionar una desgracia a otro humano apoyándose en la justicia. Justicia no es igualar para abajo, justicia es elevar el nivel de derechos, no es quitar derechos, es dar al que no tiene, no es privar de libertad, es ofrecer libertad. ¿Qué sentimiento más desgraciado puede sentir un humano al perder la libertad? ¿Y cómo otro humano puede tomarse las atribuciones de privarlo de semejante derecho? Justicia es equiparar para el bien común, no para el mal. Ahí está la falla ética de la institución judicial, que solo busca el juicio negativo, ese juicio que de antemano ya sabe que tiene que haber un culpable, y solo se queda en la persona y no en el hecho. El hecho ya fue consumado, el mal fue manifestado, y solo queda buscar un culpable para castigar sin piedad y saciar esa sed de venganza que parece no tener límites. En una sociedad donde haya pobres habrá necesariamente robo. En una sociedad violenta habrá violencia. Es causa y efecto, y en vez de atacar la causa, castigamos el efecto y seguimos llenando las cárceles con víctimas de un sistema decadente e incapaz de ofrecer justicia a los seres que viven las penurias de la pobreza. Qué desdichado aquel ser que solo puede vivir del juicio ajeno, un juicio que se fundamenta en una crítica destructiva y negativa que nos lleva por el camino directo del odio hacia la venganza. Quizás una falla de su ser, un inconformismo que no deja aceptar como es y condena sin piedad al otro. Arroja piedras cada vez más grandes, más pesadas, para calmar su ego dañado y no poder aceptar y dirigir la mirada hacia su interior. Inflige un daño a lo exterior. Nada aporta un juicio a la persona misma. Dejémosla toda de lado y abracemos la aceptación para sanar nuestro corazón que tan tieso e inflexible se ha vuelto por sentenciar a otros.